qué. Uno de los libros de la Biblia que llama la atención, sobre todo cuando estamos hablando de los aspectos de desafíos fuertes, es sin lugar a dudas el libro de Nehemías. Nehemías fue un líder del pueblo de Dios escogido para un momento especial en la vida del pueblo de Dios. Nehemías es un hombre que lo más probable es que nace en el cautiverio. Nace en el cautiverio al que había sido enviado el pueblo de Dios por su desobediencia, por su rebeldía. Lo más probable es que nace allí porque a Nehemías le toca justamente salir y llevar un grupo del pueblo de Dios de regreso a la tierra de Israel, a la tierra prometida. Entonces, si esto es cierto, él no había conocido su tierra, la tierra de sus padres, hasta que luego va ya grande y la conoce. Si él estuvo allí antes, no lo sé y no lo creo. El texto no lo habla con claridad. No lo creo porque mire usted cómo empieza el libro de Nehemías. En el Nehemías capítulo 1 dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, versículo 3, y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Si Nehemías hubiera estado anteriormente en la tierra de Israel, él hubiera sabido, él no hubiera tenido que preguntar, él hubiera visto él mismo. Pero pregunta y le responden de esta manera. Y la reacción de Nehemías en el versículo 4 es: cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y en los versículos que siguen empieza a mostrar la oración de Nehemías. Entonces vemos a este hombre Nehemías, siervo de Dios, un hombre a quien Dios escogió para que liderara al pueblo, lo llevara de regreso otra vez a la tierra de ellos, y volvieran a tener otro capítulo diferente en la vida de ellos. Cuando Nehemías oyó estas palabras, dice la escritura que él se sienta y llora y hace duelo por algunos días y ayuna y está delante de la presencia del Señor. El Señor lo lleva a un momento inmediatamente en esos días en que se presenta delante del rey, y como Nehemías era un copero, es decir, alguien que se encargaba de servirle los alimentos al rey, no nada más las copas, sino los alimentos. Como Nehemías era un copero, pues él continuamente estaba delante del rey. En ese tiempo de Nehemías, todos los que servían en la corte real deberían tener sonrisa en sus labios. Todos los que servían en la corte real debería ser gente que proyectara felicidad. No era admitido que usted pasara a la corte real y usted tuviera una cara de limón o un gesto así como de fuchi o cosas. No era admisible.
porque eso le podía dañar el ánimo al rey. Y si algo le dañaba el ánimo al rey, a usted le podía dañar todo. No. Llega Nehemías delante del rey y el rey empieza a observarlo y empieza a hacerle ciertas observaciones. Y en el capítulo 2, versículo 2, estando Nehemías delante del rey, dice la escritura: me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Y mire cómo dice el resto del versículo. Estoy en el 2.2, Nehemías 2.2. Entonces temí en gran manera. Que él sabía lo que significaba estar con una cara triste delante del rey. Y tiene temor, pero abre su corazón. Ayer en la clase de las células nos enseñaban que nosotros, los hijos de Dios, las hijas de Dios, debemos tener la libertad y darnos la libertad de realmente decir lo que está pasando en nuestros corazones. Nosotros, los hijos, las hijas de Dios, tenemos la libertad de decir verdaderamente cómo nos sentimos. Hay un lugar, hay un grupo, hay personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor siempre, hermanos y hermanas, que son dignos de nuestra confianza y que son dignos de que nosotros podamos compartir nuestras cargas con ellos. Nehemías seguramente había tenido ya un tiempo conociendo al rey, pero quizá eso no haya sido lo que lo llevó a decidir compartirle al rey lo que estaba pasando. Pero el Espíritu del Señor lo llevó a hacerlo. Y Nehemías le dice lo siguiente: dije al rey, versículo 3, para siempre viva el rey. Y mire, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Nehemías abre el corazón, se arriesga a decir lo que está sucediendo, se arriesga a decir lo que está pasando. Él sabe que le puede costar el cuello, él sabe que le puede costar la vida, pero se arriesga a decir lo que le duele a él, con temor en su corazón. Pero ahí está el Espíritu Santo obrando, y lo que posiblemente él nunca imaginó sucede. En el versículo 4 dice, fíjese cómo dice, porque las frases en la Biblia siempre son muy específicas. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. ¿Cómo cuánto tiempo oró? Adentro de su corazón, en su alma, dijo: ay Señor, ayúdame. Fue todo. No se fue, no le dijo al rey: rey, pues espérate, dame chance, ahorita voy, dame 2 horas, no. De esas veces en que usted está en una situación, en una circunstancia, y adentro, en su mente, en su corazón, hace una oración relámpago: Señor, o tal vez nada más dice Señor, ya no llegue a decir más, solo Señor, Jesús. Y es la oración que hace Nehemías. ¿Qué cosa pides?, le pregunta el rey. Entonces oré al Dios de los cielos. Oré rápidamente y dije al rey, versículo 5: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti. Mire la manera de hablar, Si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Ahora, el versículo 6 es hermoso. Mujeres, pongan atención. Entonces el rey me dijo, y luego se abre un paréntesis. ¿Ven el paréntesis allí? Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él. Se cierra el paréntesis. ¿Qué significa eso, hermanos? ¿Qué significa el rey me dijo y el paréntesisote es grandote ahí? Y la reina estaba sentada junto a él. ¿Qué significa ese paréntesis?
con esa nota aclaratoria. Significa que cuando el rey estaba hablando, le echó así unas luces, un cambio de luces a la reina, y la reina le dijo: eso fue. El rey y la reina habían llegado a una madurez en el matrimonio que nomás se miraban. Bueno, estoy diciéndolo con mucha atención, ¿verdad? A los varones, ¿no? Y a las mujeres. La esposa, la reina, nada más le dijo: con eso fue todo. Nomás a señas le hablaba la reina al rey. La reina estaba con él. El rey emitió la siguiente frase: ¿cuánto durará tu viaje y cuánto volverás? Y no dice cuánto, nada más dice: y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Y sigue la narración. Qué hermoso cuando los tiempos de Dios se presentan. Habían pasado 70 años de cautiverio. Habían pasado 70 años de cautiverio del pueblo de Dios, ahí viviendo en una tierra que no era su tierra, y ahora era el tiempo de regresar. Llega Nehemías a la tierra y ve todo derrumbado, todo caído. Era la tierra de los sepulcros de sus padres. Yo soy nacido en General Terán, un pueblo muy pequeño de Nuevo León. Y yo no sé dónde nació usted, pero lo que me he dado cuenta es que todos nosotros, o la gran mayoría, tenemos un fuerte amor, un fuerte sentimiento, un fuerte orgullo, ¿no es cierto?, por el pueblito donde nacimos. Allá el lugar donde dejamos, como dicen, nuestro ombligo, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama el lugar donde tú naciste? ¿Te acuerdas? A lo mejor nada más naciste y te llevaron. Ese fue el caso mío. ¿Sí? Pero sea el pueblito que sea, esté bonito, bueno, siempre está bonito, ¿no es cierto? Porque puede estar feo en realidad, puede no haber nada, puede estar seco, hasta las lagartijas buscan ahí otro lugar pero es hermoso, es bonito, es nuestro terruño y lo amamos. Y Nehemías llega a su lugar y ve todo el desolamiento, pero él sabía que Dios lo había enviado allí. Él sabía que Dios lo había enviado para trabajar. Él empieza a inspeccionar todas las puertas, todos los muros, y llega el momento en que empieza a hablar con los líderes del pueblo. Por un tiempo no les dijo nada, pero llega el momento en que habla con ellos. Versículo 17, 2:17. Yo les dije: vosotros veis el mal que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid, ¿y qué más? Y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Venid, edifiquemos el muro de Jerusalén, ya no estemos en oprobio, ya no demos la imagen de que nuestro Dios se ha ido o que nosotros nos hemos alejado de Dios. Ya no es tiempo para eso. Nehemías exhorta al pueblo, habla al corazón de ellos, empieza a tratar con ellos y ellos toman una decisión. Versículo 18. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey, Nehemías no quiso decir y la reina, nada más el rey me había dicho. ¿Y qué dijo el pueblo? Levantémonos y edifiquemos, y así esforzaron sus manos para bien. Esa fue la decisión del pueblo. Ellos dijeron: vamos a levantarnos, vamos a edificar, vamos a hacer todo lo que Dios nos está llamando a hacer. Ahora, cuando uno ve este libro de Nehemías, se da cuenta de que hubo una estrategia muy especial para esta edificación. Fíjese usted
conmigo en el capítulo 3. Si usted lee el capítulo 3, se va a dar cuenta que empieza a decir quién restauró y dónde restauró. ¿Quién restauró y dónde restauró? Se va a dar cuenta que la estrategia que usaron fue por familias. Cada familia iba a restaurar el pedazo de muro que le tocaba. Cada familia iba a restaurar un tramo de todo aquel muro grande alrededor de la ciudad. Fíjese, por favor, por motivo de tiempo tenemos que ir un poco a prisa, en el capítulo 3, versículos 28, 29 y 30. Después de ellos, restauraron los tecoitas otro tramo, enfrente de la gran torre que sobresale hasta el muro de Ofel. Desde la puerta de los caballos, estoy en el versículo 28, ¿están conmigo? Desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes. Cada uno, ¿cómo dice? Enfrente de su casa. En el 29 dice, después de ello restauró Sadoc, hijo de Imer, enfrente de ¿dónde? De su casa. Y después restauró Semaías, hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental. Tras él, versículo 30, Ananías, hijo de Selemías, y Anún, hijo sexto de Salaf, restauraron otro tramo. Después de ello restauró Mesulam, hijo de Berequías. ¿Dónde? Enfrente de su cámara, frente a su casa, frente a su cámara, frente a donde ellos vivían. Así fueron organizados ellos para edificar todo el muro alrededor, frente a su casa. ¿Qué es lo que más le interesa al jefe de familia, a la madre de familia? Que esté restaurado, que esté bien fortalecido, que esté bien asegurado. ¿La casa del vecino o la casa de él? La casa de él, ¿no es cierto? A nosotros siempre nos interesa eso. Y Nehemías estuvo animando y exhortando al pueblo para que cada uno pudiera edificar enfrente de su casa. Esa fue la estrategia que ellos usaron. Cada uno enfrente de su hogar. Yo quiero proteger mi familia, yo quiero proteger mis hijos, yo quiero que ellos estén seguros. Yo voy a levantar, voy a poner las piedras, voy a pegarlas bien, voy a hacer una buena mezcla. Yo voy a levantarlo a la altura que yo pueda. Ahora, fíjese usted, el tiempo transcurrió y la palabra de Dios en el capítulo 4, versículo 6 nos dice lo siguiente. El 4:6, si lo tiene, léalo conmigo. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Todos se pusieron por familias a trabajar. Estoy seguro que había hombres, mujeres, adolescentes y hasta niños trabajando allí. Hasta el día que llegaron a la mitad del muro. Todo el muro alrededor estaba ya levantado hasta la mitad. Ya se veía el avance de la obra, pero no era suficiente. Todo el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Todo el pueblo en ese momento tenía un sentido de logro. Mira lo que ha hecho Dios, mira lo que hemos podido alcanzar. Pero, y en esta historia hay varios peros. Fíjese usted la realidad. Sucede que cuando un pueblo se ha decidido a hacer algo para Dios, siempre hay peros. Siempre hay oposición, siempre hay desánimo, siempre hay murmuración, hasta conspiración. Porque cuando un pueblo se decide a trabajar por Dios, no faltará quien critique, no faltará quien se desaliente, no faltará quien se canse, no faltará quien diga, y nomás para eso hicieron tanto escándalo, para llegar a la mitad. Yo lo hubiera hecho con mejores materiales. O yo hubiera. Y ese hubiera famoso, ¿verdad? ¿Cuántos han oído esos hubieras? Compadre, hubieras venido conmigo, yo te hubiera ayudado. Compadre, tú supiste cómo estaba. Hubiera. Dice en el capítulo 4, versículo 7,
Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, ¿sé qué, hermanos? ¿Sé qué? ¿Cuál es la palabra? Encolerizaron mucho. Hay gente, hermano, a la que nunca le va a gustar que usted prospera. Hay gente que se va a poner verde cuando usted está avanzando. Hay gente que le molesta cómo ella sí y yo no, cómo ellos sí y yo no, o yo no quiero que ellos simplemente. Hay gente que no puede celebrar el bien de otros, no puede felicitar a otros cuando están prosperando un poquito. Se sienten mal, se sienten menos, se sienten que ellos están siendo puestos en vergüenza, sienten que ellos son minúsculos. Qué enfermedad del alma y del espíritu es esa. Tobías, Sanbalat, los amonitas, los árabes, toda esa gente que estaba en esas naciones empezaron a sentirse de esa manera. Pero no solo se encolerizaron. El versículo 8 dice: y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Repito, amado hermano, cuando mucha gente trabaja, nunca falta un Sanbalat. ¿No es cierto, hermano? Nunca falta un Sanbalat, un Gesem, un Tobías, alguien que quiere venir y decirte: pues está viendo muy feo, ese no es el color de moda, la forma no es la de vanguardia y mil cosas así. Pero esta gente se atrevió aún a conspirar. Ellos no querían que esa gente avanzara. Ahora, cuando hay trabajo fuerte y cuando viene luego la acusación y la murmuración, muchas veces sucede lo que sucedió en el versículo 10. ¿Qué le pasó al pueblo según el 4:10 de Nehemías? ¿Qué empezó a experimentar el pueblo en ese versículo, hermano amado? Dice el versículo 10: y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores, ¿qué cosa? Se han debilitado. Y el escombro se empieza a ver como que es mucho. ¿Le ha pasado eso, hermano? Como que de repente hay tareas que usted empezó con mucha enjundia, ¿verdad? Hombre, yo puedo, vamos a hacerlo. Y luego como que empieza a desinflarse un poquito. La crítica empezó allá, los críticos, ¿verdad? Empezaron allá. Y luego usted empieza a sentir el peso de la crítica y se empieza a desalentar o a desanimar. Y el escombro, que es un montoncito aquí, así, se le hace como que si, oye, está como que más grande o no está bajando. Las fuerzas de los acarreadores, ¿qué cosa? Se han debilitado, el escombro es mucho. ¿Y qué fue lo que empezaron a pensar? No podemos edificar el muro. El enemigo había logrado sembrar el dardo, poner el dardo en el corazón de algunos que empezaron a decir: ya no podemos edificar el muro. ¿Qué arma tan terrible es el desaliento, no es cierto? El temor. Cuando el temor y el desaliento penetran en tu corazón, te quedas inmóvil, ya no puedes avanzar. El temor y el desaliento te inmovilizan. Pero qué hermoso es que tenemos un Dios poderoso sobre todo obstáculo y sobre todo desaliento. Que cuando nosotros decimos estamos débiles, tenemos un Dios fuerte, y que la palabra nos enseña: diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, ¿cómo, hermanos?
fuerte soy. La palabra nos dice, diga al débil, fuerte soy. Si llegan momentos en tu vida, en tu hogar, en tu trabajo, en tus metas, en cualquier ámbito donde tú te mueves, llegan momentos en que tú dices, ¿cómo le hago? Ya no puedo, ya no sé, ya no entiendo. Pero el Señor sí sabe cómo trabajar contigo. El Señor sí sabe cómo trabajar conmigo. En el capítulo 4, en el versículo 11 de Nehemías, dice la palabra que los enemigos estaban dispuestos a destrozarlos. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Qué despiadado Satanás. Siempre dice, fíjese cómo lo frasea el escritor, no sepan ni qué, ni vean, que ni cuenta se den, que nos metemos ahí, que nos infiltramos y que neutralizamos todos sus esfuerzos, que no se enteren. Bendito sea Dios, que el Señor en el que confiamos es el que sabe todas las cosas y aún los secretos del corazón. Amén. Porque Él sí se entera, Él ve, Él sabe, Él conoce. En aquel tiempo, la gente del pueblo de Dios se estaba esforzando, estaba, vamos, con todas sus fuerzas trabajando, pero empezó a haber gente que empezó a decir, no los dejemos que sigan, no dejemos que continúen. El enemigo siempre está dispuesto a destruir. En el versículo 11, los judíos dicen y detectan ese sentir de los enemigos. Pero luego, hermanos, en el versículo 12 dice, pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, es decir, ellos eran pueblo de Dios, pero tenían cierto trato con aquellas otras personas. Ellos eran pueblo de Dios, pero tenían cierto roce con aquellos otros también. Esos nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Cuando el problema luego empieza a cundir entre los de adentro, entre los mismos, y que la gente empieza a decir, los mismos tuyos empiezan a decir, no podemos. Es más, van a caer sobre nosotros desde todas partes. Ya ni para qué te muevas. Oiga, qué palabras de aliento, ¿verdad? Qué momento tan crucial tenía el pueblo de Dios allí. Qué Dios tan grande tiene el pueblo del Señor. Mire, hermanos, la palabra de Nehemías. En ese momento en que todo estaba en un peligro para desmoronarse hasta el suelo y ya no poderse levantar, Dios le da una palabra a Nehemías y le dice lo siguiente, versículo 13. ¿Lo tiene, hermano? Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse ¿a quién, hermanos? Al pueblo por familias. Al pueblo por familias, con espadas, con sus lanzas, con sus arcos, los puse allí. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, y lea por favor conmigo el párrafo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Esa fue la estrategia que Dios le dio a Nehemías. No tengan temor delante de ellos. Acuérdense de qué, del Señor. No veas el tamaño del problema. Por ahí hay una frase que dice: no le digas al Señor de qué tamaño es tu problema, dile al problema de qué tamaño es tu Dios. ¿De qué tamaño es tu problema, hermano? ¿De qué tamaño es tu problema? ¿De qué tamaño es el reto que tienes en tu negocio? ¿De qué tamaño es el desafío que tienes en tu familia? Ese pensamiento
Otra vez se lo voy a decir. No le digas a Dios de qué tamaño es tu problema. Él ya lo sabe. Claro, se lo puedes decir si quieres. Pero luego voltéate y ve hacia el problema y míralo a los ojos y míralo de frente, del tamaño que sea, y dile de qué tamaño es tu Dios. ¿De qué tamaño es tu Dios, hermano? ¿De qué tamaño es tu Dios? Grande y fuerte y todopoderoso. El Dios nuestro es un Dios tan poderoso que nos da la fortaleza para llegar a expresar y a creer lo que dijo Habacuc: aunque la higuera no florezca, y aunque no la higuera no florezca, y aunque las vides no den su fruto, aunque no haya vacas en los corrales, aunque los labrados no den su mantenimiento, aunque no haya ovejas en la majada, con todo yo me alegraré en Jehová. No le sirvo por lo que me da, le sirvo por lo que es. Amén, hermano. Sirvo al Señor, no por lo que me da. Sirvo al Señor por lo que Él es. Él es Dios, Él es digno, Él es bueno. Mi vida me ha dado por botín, dice la palabra. Él ha hecho más cosas conmigo de las que yo ciertamente merezco. ¿Cuántos piensan lo mismo? ¿A cuántos de nosotros Dios nos ha dado más de lo que merecemos? Gloria a Dios. Dios sigue siendo fiel. La palabra que Dios le da a Nehemías es hermosa. Versículo 14 otra vez: no temáis delante de ellos. Acuérdense del Señor grande y temible. Y luego los exhorta de esta manera: peleen por sus hermanos, por sus hijos, por sus hijas. ¿Por quién más, hermanos? Por sus esposas, por sus casas. Esa es la motivación que nos da para pelear. Y esa es la palabra que yo quiero compartir con ustedes. Hermanos amados, aquí en esta congregación de Periférico, Dios nos ha mostrado grandes bendiciones. Pasamos un invierno, el primer invierno aquí. Yo no sé cuántos de ustedes estaban aquí el día que, al estar predicando, el viento movió las lonas en aquel tramo y se sacudió y echó un montón de agua. ¿Cuántos estaban aquí ese día? Y les dije: un día no vamos a tener ese problema. ¿Cuántos se acuerdan de esa frase que dije? Un día no vamos a tener ese problema, porque Dios está con nosotros, porque nos vamos a levantar, porque vamos a edificar, porque vamos a continuar, porque el Señor nos ha enviado, hermanos, aquí no para volver atrás. ¿A cuántos de ustedes los envió aquí para volver atrás, hermanos? ¿A cuántos de ustedes Dios los envió aquí para volver atrás? A mí no. Dios nos envió para levantar una congregación para Él. La gente es más que los edificios, pero también nos envió a levantar un edificio para la gente. Dios nos envió a levantar una congregación, familias completas sirviéndole al Señor. Tú, tu pareja, tus hijas, tus hijos, sirviéndole al Señor. Tus niños recibiendo educación. Tus adolescentes viniendo al grupo de los adolescentes y jóvenes. Dios nos envió aquí para bendecir a todas estas comunidades alrededor. A eso nos envió el Señor. Y no solo para eso, sino para que aquí tengamos lo que algunos pudieran llamar una fortaleza de Dios y un nido de águilas, donde se entrenen nuestros niños, nuestros jóvenes y todos nosotros para salir y hacer la obra del Señor. Para eso nos envió el Señor. Hoy, hermanos, yo le quiero exhortar a usted e invitar a usted de esta manera: no tema delante del enemigo, no tema delante de las circunstancias. Ya pasamos el invierno,
Ya se fueron los fríos, fundamentalmente. Si viene algún coletazo de invierno, no pienso yo que no va a ser de gran problema. Pero vamos a empezar la nueva etapa de la construcción de la iglesia. No vamos a empezar la construcción de eso hasta que tengamos casi la mayor parte de la suma, porque no podemos dar en abonos. Eso no lo podemos hacer en abonos. ¿Sí? Entonces, amados hermanos, esta es la llamada. ¿Por qué queremos construir todo esto? ¿Por qué vamos a seguir trabajando? Porque tenemos hijos, porque van a estar nuestros nietos. Vamos a trabajar por nuestras mujeres, vamos a trabajar por nuestras familias y vamos a trabajar por las familias que todavía no conocen al Señor. ¿Cuántas familias están aquí otra vez que vienen por primera vez? Nada más levanten su mano. ¿Cuántas familias que vienen por primera vez? Nada más levanten su mano. Gloria a Dios, le damos gracias a Dios. Nosotros queremos, hermano, que sigan viniendo más familias, que sigan viniendo más niños, que aquí se eduquen, que aquí crezcan. Muchos de ellos ya se nos enfriaron mucho, ya pasaron días muy difíciles y gracias a Dios porque fueron fuertes, fueron valientes. Todos ustedes estuvieron aquí en estos días de invierno